Hola amigos y seguidores de Jandimo. Hoy vengo a traerles el video de la noticia Tribunal avaló interceptaciones a Uribe con Diego Cadena, la prueba que su defensa buscaba excluir del juicio. Se trata de las interceptaciones telefónicas al celular del expresidente Álvaro Uribe. El Tribunal Superior de Bogotá se pronunció sobre el material probatorio que la defensa del expresidente Álvaro Uribe buscaba excluir del juicio en su contra por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Se trata de las interceptaciones telefónicas ordenadas en 2018, aparentemente por error, por la Corte Suprema de Justicia. Estas tenían como objetivo la línea del entonces representante a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma, en el marco de la investigación por el escándalo del cartel de la toga, pero terminaron captando conversaciones del exmandatario. En dichas grabaciones quedaron registradas conversaciones entre Uribe y su abogado Diego Cadena, las cuales fueron utilizadas como base para la medida de aseguramiento dictada en su contra en 2020 y para la acusación presentada en mayo de 2024. Pese a que la defensa y el delegado del Ministerio Público objetaron la validez de las interceptaciones argumentando que fueron obtenidas de manera ilegal, el tribunal rechazó su solicitud y ratificó la legalidad de la prueba, que había sido incluida en el expediente por la Fiscalía. Con esta decisión, el juicio contra Uribe, imputado por fraude procesal y soborno a testigos, iniciaría este jueves 6 de febrero. En el proceso deberá demostrar que no ofreció beneficios a paramilitares presos para que testificaran en contra del senador Iván Cepeda. Nuevo giro en el caso Uribe Vélez, conversaciones clave entre Álvaro Hernán Prada y alias Caliche serán incluidas en el juicio oral. El Tribunal Superior de Bogotá fue la entidad encargada de autorizar el uso de las conversaciones en el proceso legal contra el exmandatario. Continúan alineándose las piezas en el proceso legal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, señalado por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. El Tribunal Superior de Bogotá anunció su decisión de incluir todas las conversaciones entre el actual presidente del Consejo Nacional Electoral CNE, Álvaro Hernán Prada, y Carlos López Callejas, alias Caliche, en el juicio oral que se adelantará contra el senador del Centro Democrático. El encargado de notificar el dictamen fue el magistrado Manuel Antonio Merchán, luego de solventar los recursos de apelación interpuestos por la defensa de Uribe Vélez y la Procuraduría al decreto probatorio de la juez 44 penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá. A su vez, el togado recalcó que los chats entre el alto funcionario y el hombre que tiene vínculos con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve son considerados fundamentales para establecer si el expresidente estuvo o no involucrado en los delitos de los que se le acusa. Admitir la introducción y la totalidad de los archivos relacionados con la comunicación vía WhatsApp entre Álvaro Hernán Prada Artunduaga, representante a la Cámara, y Carlos López Callejas, alias Caliche, a los que se les efectuó extracción forense contenida en los informes IE 2018, se enumeran en la decisión. Constituyen la base de opinión pericial del experto Óscar Valero Loaiza, sostuvo Merchán. Bajo la misma línea, el tribunal estableció que las conversaciones interceptadas entre el 39 presidente de la República y su abogado Diego Cadena fueran consideradas como pruebas en el juicio oral. De acuerdo con el decreto probatorio de la juez 44 penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá, es estéril la pretensión de la defensa y busca anticiparse a la decisión del juez. Así las cosas, sostuvo que pese a que en el país se respeta el secreto profesional, en este caso no es válido, puesto que las interceptaciones son necesarias para lograr el esclarecimiento de los hechos. El secreto profesional no es absoluto y no puede proteger actividades ilícitas, señaló el magistrado Merchán. Incluso, señaló que no considera posible que la decisión tomada por la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia se reevalúe, teniendo en cuenta el caso que atañe al expresidente. El expresidente Uribe reaccionó a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá. Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, utilizó sus redes sociales para referirse a la consideración del órgano judicial y cuestionar el aval para tener en cuenta en el juicio oral las interceptaciones realizadas por la Corte Suprema de Justicia en 2018. La Corte dijo que me habían interceptado por error, que mandaron interceptar al doctor Nilton Córdoba, y después, para justificar el error que corrigieron tarde, dijeron que era que yo aparecía en los contactos de Milton Córdoba. Por Dios, qué disculpa tan peregrina de la Corte. El teléfono mío es un teléfono sumamente conocido, mencionó Álvaro Uribe en un video publicado en su cuenta X. Asimismo, negó tener una relación de amistad con el exrepresentante Córdoba, además de señalar que solo estuvieron juntos en compromisos en común por la campaña presidencial de Iván Duque,
por lo que señaló que existen inconsistencias en la determinación del tribunal. Cada vez que aparezca ese teléfono mío en el directorio telefónico de alguien investigado por la corte, entonces por error me van a interceptar a mí. A mí me parece muy grave eso. Yo no he tenido amistad con el doctor Nilton Córdoba, y tampoco he tenido relaciones con su abogado Lyons. Tuve un contacto furtivo con él en las elecciones del 2018, porque iba a apoyar al señor expresidente Iván Duque. Esto es muy importante decir para mí decírselo al país, declaró. Las implicaciones del sí de tribunal a que polémicas interceptaciones de la Corte sean parte del juicio contra Álvaro Uribe. La Corte Suprema interceptó por error al expresidente, bajo la premisa de que el escuchado era un congresista, y después decidió utilizar las escuchas en el caso contra Uribe. Esa decisión queda en firme. El expresidente Álvaro Uribe tuvo un nuevo revés en el caso que lo tiene ante un juez por supuesto soborno de testigos y fraude procesal. El Tribunal Superior de Bogotá declaró que sí serán tenidas en cuenta como prueba las polémicas interceptaciones que la Corte Suprema le hizo al expresidente en 2018, en las que se lo escuchó hablar con el procesado abogado Diego Cadena. Ese año, la Sala de Instrucción ordenó rastrear el celular del representante Nilton Córdoba, a quien investigaba por supuesta corrupción. Sin embargo, por un supuesto error que generó intenso debate, al que se terminó oyendo por un mes entre marzo y abril fue a Uribe, actuación que ha generado varios cuestionamientos no solo por parte de su defensa, sino también por juristas expertos. La Corte aseguró en su momento que se trató de un error, y que tal abonado celular el número de Uribe apareció registrado, de manera reiterada por cierto, en los procesos contra Córdoba. Sin embargo, decidió utilizar las grabaciones para procesar a Uribe. Con su renuncia al Senado en 2020, el proceso pasó a la Fiscalía, que ya en la administración de Adriana Camargo y siguiendo la línea de lo que ya había planteado el alto tribunal decidió acusar al exmandatario porque supuestamente en 2018 le dijo al abogado Cadena que fuera a cárceles para conseguir que paramilitares declararan a su favor y afectaran al senador Iván Cepeda. A cambio, supuestamente recibirían dádivas en efectivo o beneficios jurídicos, oferta que supuestamente se le hizo al testigo estrella del caso, Juan Guillermo Monsalve. Desde entonces, el penalista Jaime Granados, como defensor principal del líder del Centro Democrático, ha reclamado que esas interceptaciones afectan el debido proceso de su cliente. Una de las últimas veces en las que lo hizo fue en noviembre ante la juez Sandra Liliana Heredia, a cargo del expediente Uribe. Ella aceptó que esos elementos hagan parte del juicio subrayando que la Corte ya había avalado la legalidad de esas interceptaciones, por lo que Granados apeló ante el Tribunal de Bogotá, que con ponencia del magistrado Manuel Antonio Merchán este martes ratificó que esas escuchas son legales. La inconformidad de la relación sobre la negativa de introducir y practicar la prueba obtenida en las interceptaciones a cadena no será atendible porque no es viable que se revalúe la decisión de la Sala de Instrucción al respecto, y queda un escenario probatorio connatural al juicio oral para que se permita la dialéctica correspondiente, dijo el magistrado. Es decir, para el tribunal se tendrá que evaluar en la fase de juicio oral y no en la preparatoria la interceptación hecha a Uribe, decisión sobre la cual se pronunciaron varios abogados en diálogo con el tiempo, como el penalista Felipe Alzate. Considero equivocada la decisión del tribunal, pues más allá de cualquier postura política o ideológica, es muy evidente que esas interceptaciones son ilegales y que es justamente la audiencia preparatoria al escenario procesal para plantearse y excluirse. No solo se ordenaron y escucharon las conversaciones en un radicado que nada tenía que ver con el expresidente Uribe, sino que adicionalmente no existía una orden judicial que sustentara de manera adecuada y razonada los motivos fundados por los que se debía interceptar al investigado. En un sistema respetuoso de las garantías judiciales y derechos fundamentales, ese tipo de interceptaciones debieron excluirse de la práctica probatoria, dijo el experto. Por su parte, el penalista Miguel Ángel del Río, quien representa los intereses de Yanira Gómez como víctima del caso, le dijo a este diario que está satisfecho porque uno de los temas más importantes estaba relacionado con la legalidad de las interceptaciones y eso se superó. Su único reparo con la decisión del tribunal es que avaló para que participen en el juicio a testigos que, según él, no guardan ninguna relación con los hechos jurídicamente relevantes, caso como el de Néstor Humberto Martínez, que nada le aportan al debate procesal y, por el contrario, extienden el trámite a portas de una prescripción. Otras voces. Al término de la audiencia, el expresidente pidió la palabra para hablar, pero el magistrado Merchán le dijo que no era el momento para ello, por lo que el procesado grabó un video minutos después que compartió públicamente.
Su mensaje fue que para la época de la interceptación no era amigo de Nilton Córdoba, por lo que no entiende cómo la Corte dice que eso fue un error. Tuve un contacto furtivo con él en las elecciones del 2018 porque iba a apoyar al expresidente Iván Duque. Tampoco he tenido contacto con su abogado Lyons. Esto es muy importante, para mí, decírselo al país, dijo Uribe. Según otros expertos en derecho penal, la preocupación del exmandatario y su abogado no es menor, pues creen que es extraño la forma en que actuó la Corte para poder escuchar al investigado. Para Sócrates haber lo hecho por el tribunal es muy cuestionable. Múltiples académicos nacionales e internacionales han conceptuado al contrario, pues no existió orden que ponderara los derechos del expresidente para la intervención y se desconoce absolutamente el privilegio cliente-abogado. Por su parte, Diego Gutiérrez afirmó que en su concepto también es errado el pronunciamiento tanto de la Corte como del tribunal, puesto que desde el comienzo la prueba fue obtenida de forma ilegal. No es posible que hayan interceptado a Álvaro Uribe con el pretexto de estar interceptando a otro funcionario. Pero lo más grave es que el analista de la interceptación en menos de un día advirtió que se estaba interceptando a Uribe y no al objetivo y la Corte resolvió continuar. Otros elementos del debate en este caso tienen que ver con la calidad en la que actuó Diego Cadena al momento de comunicarse con Álvaro Uribe, ya que para unos fue como cliente y abogado y por ende había una reserva, y para otros no. Asimismo, con el contenido de los diálogos que ambos sostuvieron, frente a lo que el tribunal recordó que la garantía del secreto profesional cobija únicamente el ejercicio lícito de la profesión. De manera que si a determinado profesional se le encomienda la comisión de un delito, mal podría sostenerse que el mandante tiene expectativa de confidencialidad. La audiencia presencial. Bajo este escenario, en el que la juez Sandra Liliana Heredia instalará el próximo jueves el inicio del juicio presencial contra Álvaro Uribe, los expertos coinciden en que para contrarrestar la polémica interceptación como prueba, la única vía es la tutela. Tan solo le queda interponer una acción de tutela por violación de garantías procesales, pero debe ser extremadamente rigurosa en demostrar la violación de un derecho fundamental como lo es el debido proceso, explicó Gutiérrez. Mientras que Saavedra indicó que esa tutela puede ir a la Sala Penal de la Corte Suprema, con una eventual selección de la Corte Constitucional, donde estaría la última palabra. Entretanto, la defensa de Uribe en este caso que prescribe en octubre de este año, no ha anunciado si interpondrá dicha acción. Informe de inteligencia que vinculaba a Yanira Gómez con las FARC no será tenido en cuenta en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La defensa del exmandatario sostiene que existe un complot orquestado desde varios sectores para vincular a Uribe en un proceso penal. El próximo jueves 6 de febrero iniciará el juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta participación en los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos. Esto, después que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá definiera las pruebas documentales, técnicas y testimoniales que serán utilizadas en esta etapa. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá rechazó varias pruebas documentales que la defensa del exmandatario esperaban que se tuvieran en cuenta para demostrar la existencia de un complot, orquestado desde varios sectores, en contra de Uribe. Tal vez, una de las tesis en las que más insistió el abogado Jaime Granados Peña, quien lidera la bancada de defensa de Uribe, es que existe una retaliación por parte de la guerrilla de las FARC en contra de Uribe por los constantes operativos que se ejecutaron durante su gobierno 2002-2010 en contra de los comandantes de esta estructura subversiva. Por esto, pidió que se tuvieran en cuenta un informe de inteligencia que denotaba los vínculos de Yanira Gómez, ahora es compañera sentimental de Juan Guillermo Monsalve, con la guerrilla de las FARC. La jueza 44 de conocimiento de Bogotá, durante las extensas audiencias preparatorias de juicio, rechazó la inclusión de este informe por no considerarlo pertinente para la teoría del caso. La defensa del exmandatario apeló dicha decisión al considerar que en efecto era necesario establecer las motivaciones de Yanira Gómez en este proceso judicial. Dado que Álvaro Uribe Vélez ha sido campeón de la lucha contra las FARC y el más reconocido opositor de este grupo armado ilegal en su historia, pues podría generar una motivación que podría explicar su rol, detalló el abogado penalista al referirse a la importancia de esta prueba. No es poca cosa, su señoría, porque estamos hablando de que aquí se está sometiendo a los rigores de un proceso penal a ese campeón de la lucha contra las FARC. Es una información relevante, aseveró en la mención probatoria de este informe. Este martes, sin embargo, el magistrado Manuel Merchán dejó en firme la decisión de no tener en cuenta estos informes con su propia interpretación. La militancia de un grupo armado alarmado de la ley no es un aspecto relacionado con la esfera de la intimidad de la persona.
Al contrario, se exterioriza a la sociedad en general y puede ser de público conocimiento, precisó el magistrado. Sin embargo, enfatizó el magistrado ponente, la defensa no estableció de manera concreta cómo este hecho puede afectar la credibilidad de Yanira Gómez. Pero, lo argumentado en la apelación no permitió concluir en efecto la premisa sobre la participación de Yanira Gómez en un complot contra el expresidente. Aunque parece que la intención de la defensa es demostrar que debido a su ideología política, la testigo tenía una misma adversión contra Álvaro Uribe Vélez durante su presidencia, no se estableció un vínculo casual entre ese hecho y el interés de Gómez en perjudicar al acusado en este caso, especialmente porque este antagonismo político no solo podría predicársele al testigo, sino también al resto de militantes de las FARC, analizó el magistrado. Finalmente, señaló esta supuesta vinculación no es suficiente para avalar el informe ni los testimonios postulados para comprobar esta idea. De ninguna manera les otorga un interés legítimo para mentirle a la Administración de Justicia en este asunto, concluyó el magistrado. Antes de irte, déjame un comentario con tu opinión sobre este tema y recuerda compartir este video para llegar a más personas. Ahora puedes seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Hasta la próxima.